Existen muchos criterios para factorizar polinomios. En este video vamos a ver el criterio de los divisores binómicos. Este criterio se aplica para polinomios que solo dependen de una variable. Por ejemplo, el polinomio p de x, que es igual a 4x a la quinta, menos 29x al cubo, menos 24x al cuadrado, más 7x más 6, solamente depende de la variable x. Además que el polinomio tiene que ser de grado superior, o sea que el grado tiene que ser mayor que 2. En este caso vemos que el grado es 5, porque es el mayor exponente que tiene la variable x. Solo en estos casos se aplica el criterio de divisores binómicos. Aquí tenemos el polinomio que estaba aquí, pero ya factorizado. Vemos que al momento de factorizarse tiene 5 factores primos. Primer factor primo, segundo factor primo, tercero, cuarto y quinto factor primo. ¿Qué es un factor primo? Es aquel factor que ya no se puede reducir más o que ya no se puede factorizar. Por ejemplo, el x más 1 ya no lo podemos reducir más. Tampoco el x más 2, ni el x menos 3, ni tampoco los otros dos. Tenemos otro polinomio, r de x, que es x más 5 por x más 2 por x al cuadrado más 7x más 3. Es un polinomio ya factorizado. Como vemos, tiene 3 factores primos, porque ninguno de ellos se puede reducir más. Tal vez puedas pensar que el x al cuadrado más 7x más 3 todavía se puede factorizar. Pero para factorizar esto, tendríamos que ya entrar al campo de los números reales. Pero en polinomios, nosotros solamente vamos a considerar el campo de los números racionales. O sea que vamos a considerar números enteros, como por ejemplo el 3, el 7, números que no tengan decimales, en pocas palabras. O también se pueden considerar las fracciones, como 1/2, 2/3, 4/5, pero siempre y cuando esas fracciones no sean irracionales, o sea que no sean como el número pi, que es 3.14 y se va hasta el infinito. Tienen que ser valores que sí se pueden expresar en forma de fracción. Por ejemplo, el número pi no se puede expresar en forma de fracción y puede darnos el resultado exacto. Ni tampoco el número el número epsilon o el número de Euler. Estos dos no son números racionales, entonces no podemos considerarlo dentro de la factorización de polinomios. Tiene un factor lineal. El factor lineal es aquel cuya x solamente tiene de exponente el 1. Aquí también vemos otro factor lineal, x más 2. No nos interesa el término independiente, solo tenemos que fijarnos en la x, en la variable. Bueno, aquí tendríamos un factor que tiene un exponente 2, o sea, es elevado al cuadrado. Sería un término cuadrático. Este de aquí sería el término cuadrático. Muy bien. Para que nosotros utilicemos el criterio de divisores binómicos, tenemos que saber qué es la raíz de un polinomio, también denominado cero de un polinomio o también solución del polinomio. ¿Qué es la raíz de un polinomio? Pues es un número que es racional, lógicamente, como les estoy diciendo, vamos a trabajar en los números racionales, que al ser sustituido en el polinomio, o sea, en lugar del x pongo ese número y lo reemplazo en todos donde se encuentra el x, tiene que anularse ese polinomio, o sea, tiene que darnos igual a 0. Por ejemplo, tengo aquí el polinomio p de x igual a x al cubo menos 3x menos 2. Voy a elegir el número 2 y voy a reemplazar donde se encuentre la x. Aquí sería 2 al cubo menos 3 por 2 menos 2. Al operar nos quedaría 0. O sea, eso significa que este número 2 es una raíz o es una solución del polinomio, porque nos ha dado igual a 0, o para la cual el polinomio se hizo 0. Por eso se le llama también cero de un polinomio o solución del polinomio. ¿Y de qué manera podemos determinar esos ceros o raíces del polinomio? Claro, tienen que ser racionales. Muy bien, para saber cuáles son los ceros, primero tenemos que tener la forma general de un polinomio. El polinomio p de x se puede expresar de forma general así.
X a la n nos determina cuál es el grado del polinomio. En este caso, el grado es igual a n. ¿Cómo determino el grado? Pues simplemente es el mayor exponente que tiene el x. Y vemos que en los demás el x se va disminuyendo poco a poco. Mejor dicho, el exponente de la x se va disminuyendo. Aquí era n, aquí es n-1, n-2, n-3, hasta que llega a un punto donde x está elevado a la 0. Y sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Ya no se coloca el 1 porque se sobreentiende, ¿no? Por eso digo que el grado del polinomio es n. Además que cada x está acompañado de un coeficiente. El a sub 0, este viene a ser el coeficiente principal. ¿Por qué se le llama coeficiente principal? Porque es el que acompaña a la variable que tiene el mayor exponente. Y los demás también están acompañados por coeficientes. Estos coeficientes pueden ser 0, puede ser el 1, el 2 o también pueden ser los negativos. Y a este que se encuentra solito, sin la x, se le llama término independiente. ¿Qué nos dice la definición de polinomios? Que estos dos números, tanto el coeficiente principal como el término independiente, tienen que ser diferentes de 0. Para que exista el grado del polinomio, este coeficiente principal tiene que ser diferente de 0. O sea que como mínimo tiene que ser 1, ¿no? Como mínimo tiene que ser 1. Para que tengamos una x más una constante cualquiera, digamos una constante c. Este sería un polinomio de grado 1. Muy bien. Para calcular los posibles coeficientes racionales, aquí en forma simplificada, ¿de qué manera lo haremos? Pues tendríamos que calcular los divisores, ¿pero de quién? Del a sub n. ¿Pero quién es a sub n? A sub n es el término independiente. O sea, los divisores que tenga este número. Y lo vamos a dividir por los divisores de a sub 0. ¿Quién es a sub 0? Es el coeficiente principal. Y vamos a considerar tanto los positivos como los negativos. Para entenderlo mejor, lo vamos a hacer con un ejemplo. Aquí tengo un polinomio, también p de x, que es igual a 3x a la 4 más 4x más 2x al cuadrado menos 9. Este polinomio no está ordenado ni tampoco está completo. Pero para que nosotros encontremos los posibles ceros, solamente nos interesa el coeficiente principal y el término independiente. Bien, tenemos que considerar primero los divisores de 9, porque este viene a ser el término independiente, y los divisores de 3, que viene a ser el coeficiente principal. Los divisores del 9 son el número 1, el 3 y el 9. El mismo número, ¿no? Es su mismo divisor. Los divisores del 3 son el 1 y el 3. Y tenemos que dividir cada número, ¿no? 1 entre 1 nos da 1. 3 entre 1 nos da 3. 9 entre 1 nos da 9. Luego pasamos a dividir entre 3. 1 entre 3 sería 1/3, ¿no? 3 entre 3 nos da 1. Pero como ya obtuvimos un 1, ya no lo escribimos de nuevo, ¿no? Solamente una vez. Y 9 entre 3 nos da 3. Entonces, estos 4 serían los posibles ceros o las posibles soluciones del polinomio, considerando tanto el valor positivo como el valor negativo. No olvidarse eso. Entonces, tenemos que probar con estos valores para cuál de ellos el polinomio se hace 0. Bien. Por ejemplo, si utilizamos el valor 1 positivo, porque puede ser positivo y negativo, en este caso vamos a utilizar el positivo. Reemplazando sería 3 por 1 al cubo, más 4 por 1, más 2 por 1 al cuadrado, menos 9. Haciendo esta operación nos da 0. O sea que el 1 es un 0 del polinomio, es un 0 racional, o también se dice que es una raíz o es una solución. Entonces x va a ser igual a 1, la primera solución. Pero también puede tomar otras soluciones. Eso tendríamos que probarlo. Bien, luego viene el teorema del factor. ¿Qué viene a ser un factor? Un factor, pues aquel que está encerrado entre paréntesis. En antes vimos, por ejemplo, que el primer polinomio tenía 5 factores primos, los cuales ya no se podían reducir más.
El teorema del factor nos dice que si tenemos un polinomio p de x, el número b, bueno, al número yo le estoy denominando b, pero ese número puede ser cualquier número racional, es una solución de este polinomio si y solo si este sería un factor del polinomio. En pocas palabras, tendría que ser uno de estos paréntesis. Por ejemplo, el x menos 2 podría ser un factor, o el x más 5 podría ser un factor también del polinomio. Entonces, estos que están entre paréntesis son los factores, pero siempre acompañado por el negativo. Bueno, eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo, ¿no?, de aplicación. Aquí tenemos otro polinomio p de x, que es igual a x al cubo más 5x más 6. Este polinomio se puede resolver también por el método del aspa simple, pero en este video nos vamos a enfocar en lo que son el criterio de divisores binómicos. Los posibles ceros racionales serían los divisores de 6 divididos por los divisores de 1, pero los divisores de 1 son solamente el 1 y el menos 1. Entonces solamente nos interesaría considerar que los divisores de 6, que son el 1, el 2, el 3 y el 6, tanto sus valores positivos como sus valores negativos. De esto probamos el valor menos 1 en el polinomio y vemos que se hace 0. El polinomio se hace 0. Por lo tanto, ¿cuál sería el factor de ese polinomio? Tomando aquí la definición, sería x menos ese valor. Entonces tendríamos x menos, ¿cuál es el valor en este caso? En este caso es menos 1. Entonces menos por menos es más. Entonces el factor de ese polinomio sería x más 1. Muy bien. Además que el polinomio, una vez que nosotros hemos encontrado el primer factor, lo podemos expresar de la siguiente manera. P de x es igual al factor que obtuvimos por un q de x. Este q de x viene a ser el cociente del polinomio. Pero en este caso no sabemos de qué grado es. Puede ser de grado 1, puede ser de grado 2, puede ser de grado 3. Eso lo tenemos que averiguar haciendo un conjunto de divisiones sucesivas por el método de divisores binómicos, que lo vamos a ver más adelante en un ejercicio de aplicación. Pero esta sería la forma más general de aplicarlo, ¿no? Una vez que tenemos un factor, simplemente multiplicar por lo que nos falta, ¿no? Por lo que nos falta todavía factorizar. El procedimiento para aplicar el criterio de divisores binómicos es el siguiente. Aquí tenemos el polinomio de forma general, expresado de forma general. ¿Qué nos dice el primer paso? El primer paso nos dice que se deben hallar los posibles ceros racionales, ¿no?, o las posibles soluciones que nos permiten encontrar la raíz o la solución, ¿no?, o también cero racional. Luego, mediante el teorema del factor, o sea, mediante este teorema, se podrá conocer el primer factor. A partir de ahí podemos conocer este primer factor, ¿no?, como lo hicimos en este caso. Y luego multiplicarlo por el q de x. Pero este q de x a veces se va a poder resolver sucesivamente por divisores binómicos. Otras veces ya no se va a poder aplicar los divisores binómicos y podemos aplicar aspa simple, aspa doble o lo que nosotros veamos conveniente, ¿no?, o cambio de variable. El segundo paso es que se hace una división por Ruffini. Bueno, la división por Ruffini es bastante sencilla entre el polinomio y el primer factor encontrado. O sea, el polinomio vamos a dividirlo por este primer factor, el primer factor que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, en este caso el factor sería menos 1. Siendo el cociente de esta división el otro factor buscado. Bueno, como aquí lo estamos viendo, una vez que hemos encontrado el primer factor, el otro factor necesariamente, ¿quién es? Es el cociente. Es el cociente. Muy bien. Para entender mejor lo que es el criterio de divisores binómicos, vamos a hacer el problemita número 1. Nos dice factorizar p de x, que es igual a x al cubo menos 7x más 6. Esto lo podemos factorizar por aspa simple, pero como estamos en el video de divisores binómicos, vamos a aplicar ese criterio, ¿no? Resolución. Pues en primer lugar tenemos que tener el polinomio completo
y ordenado de manera descendente. Aquí tenemos un x al cubo, pero nos falta el x al cuadrado. Entonces completamos con 0, x al cuadrado, menos 7x más 6. Luego, los posibles ceros racionales serían los divisores de 6, porque aquí estaríamos considerando los divisores de 1, pero serían el 1 y el menos 1. No afectaría en nada la división, ¿no? Entonces, solo consideramos los divisores de 6, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. El 6 es el mismo divisor de 6. Por ejemplo, el número 7 tiene como divisor al mismo 7 también. Es un divisor. ¿Ok? No olvidarse que el mismo número es el divisor de ese número también. Entonces, ahora probando, cuando tenemos el 1 positivo, nos da que el polinomio es igual a 0. O sea que este 1 sería una solución o sería una raíz del polinomio, ¿no? Siguiendo el procedimiento, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería por el teorema del factor? El teorema del factor era x menos b. Pero aquí obtuvimos que b es igual a 1. Entonces sería x menos 1. El polinomio lo dividimos entre x menos 1. ¿Aplicando qué? Aplicando Ruffini, ¿no? Aplicando Ruffini, así como dice acá. Para aplicar Ruffini tenemos que considerar nosotros los coeficientes nada más. Solamente se consideran los coeficientes del polinomio. El primer coeficiente es el 1. El segundo coeficiente es el 0. El tercer coeficiente es el menos 7 y el 6. Eso lo vamos a dividir entre este factor x menos 1. Lo tenemos que igualar a 0. De ahí que x es igual a 1. Entonces, este sería el divisor. ¿Cómo operamos nosotros por Ruffini? El primer paso es que este 1 baja, tal como está. Luego, este 1 multiplica. 1 por 1, 1. Y ese 1 se coloca aquí. Procedemos a sumar. 0 más 1 nos da 1. Luego, este 1 multiplica. 1 por 1, 1. Operamos. Menos 7 más 1 sería menos 6. El menos 6 también multiplica el 1 y sería ¿cuánto? Menos 6. Entonces, trazamos estas líneas que no son consecutivas. ¿Para qué? Para encontrar ¿qué cosa? El residuo de esta división, que en este caso sería 0. Date cuenta que al nosotros utilizar este valor, estamos obteniendo un residuo igual a 0. Y nosotros cuando obtenemos el residuo igual a 0, quiere decir que esta es una raíz o es una solución del polinomio. Luego tenemos aquí 3 coeficientes que nos han quedado. Vamos a seguir utilizando el criterio de divisores binómicos. Voy a utilizar el valor de x igual a 2. Procediendo nuevamente, el 1 baja, tal como está. Luego pasa a multiplicar y ese 2 lo colocamos aquí. Sería 1. 1 más 2, 3. El 3 multiplica al 2 y nos quedaría 6. Menos 6 más 6 sería 0. Y estas líneas consecutivas nos indican que el residuo es 0. Y como les dije, si el residuo nos da 0, quiere decir que este número es una raíz o es una solución. El 1 y el 3 todavía lo podemos resolver por divisores binómicos, haciendo que x sea igual a menos 3. El primero baja tal como está. 1 multiplicando por menos 3 sería menos 3, del cual el residuo nos queda 0. Una vez que aquí hemos logrado encontrar el 1, pues vamos a ordenar estos factores por el teorema de ¿qué? Del factor x menos b. Pero b en el primer caso va a ser 1, en el segundo caso va a ser 2 y en el tercer caso va a ser menos 3. Entonces, el polinomio factorizado, ¿qué sería? El primer factor que sería x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Aquí es más 3 porque al multiplicar este menos con este menos de aquí, se va a positivizar. Estos serían los 3 factores primos del polinomio que hemos encontrado al factorizar por el método de los criterios o el criterio de los divisores binómicos. Muy bien. Pero también podemos utilizar combinando diferentes criterios. Por ejemplo, hasta aquí hemos utilizado el criterio de los divisores binómicos.
cuando x es igual a 1. Una vez que hicimos esto, sabemos que este primer elemento está acompañado por un x al cuadrado. Este segundo está acompañado por un x a la 1 y el tercero por un x a la 0. X a la 0 es 1 nada más. Entonces este sería un término independiente. El polinomio lo podemos expresar por el primer factor multiplicado por el cociente. Este de aquí viene a ser el cociente. Pero ya acompañado por las diferentes variables, o por mejor dicho, por la variable x. X al cuadrado más x menos 6. Esto todavía nosotros lo podemos resolver por aspa simple, de la siguiente manera. El x al cuadrado lo podemos expresar o lo podemos dividir en dos factores, de tal manera que al multiplicarlos nos dé x al cuadrado. Sería x por x al cuadrado, de manera vertical. Luego tenemos el menos 6, lo vamos a descomponer también en dos factores. Sería el menos 2 y el 3. Haciendo el aspa simple, nos quedaría aquí x por menos 2x, 3 por x, 3x. Sumando estos dos nos quedaría x. Al comprobar que esta x es igual al que está en el medio, pues estamos haciendo bien el aspa simple. Entonces, factorizando nos quedaría x menos 1 por x menos 2 por x más 3.